Buenas amigos de Spanish from the Roots. Is everything okay? I hope so. Hoy os voy a enseñar expresiones con la palabra dedo, finger. But first of all, I want you to learn how we call every of our fingers. So let's begin with the first one. Pulgar, thumb. Dedo índice, index finger. I'm not going to show the middle one at all. This one is called dedo corazón, like heart. Sí, le decimos el dedo corazón. Este es el dedo anular. In English you say ring finger, we say dedo anular. And the small one is called dedo meñique. Difficult word. You say pinky or little finger, we say dedo meñique. So these are our fingers in Spanish. Okay, now we are going to learn expressions using the word dedo. Let's begin. ¿Sabéis qué significa la expresión como anillo al dedo? Something that suits you, something that is perfect for you. Por ejemplo, oye, tengo un reloj ahí que no uso nunca. ¿Lo quieres? Pues la verdad, tío, es que estaba buscando un reloj. Así que sí, me viene como anillo al dedo. Así no tengo que comprar yo uno. Hey, kiddo, stop picking your nose. Deja de meterte el dedo en la nariz, que es de mala educación. So we say meterse el dedo en la nariz. In English is to pick your nose. It's a bit disgusting in public. But I know everyone at home picks his nose. Yeah, don't say no. Then we have another expression which is meter el dedo en la llaga. Una llaga is an ulcer, a wound. So meter el dedo en la herida o en la llaga is when there's a problem. Are you going to, add more fuel to the fire? Meter el dedo en la llaga. Lo mejor es que no vayas allí a decirle nada de eso, porque si ya está enfadado, vas a ir a meter el dedo en la llaga. Deja al jefe y que no se entere de lo que ha pasado, que si no, se va a pillar un mosqueo serio. ¿Sabes lo que me pasó el otro día, tío? ¿El qué? ¿Qué te pasó? Cuéntame. Tú sabes que a mí no me gusta montar en moto, y ni sé montar en moto, ¿verdad? Sí, ya lo sé. ¿Y qué te ha pasado? Pues mira, el otro día el Pedrito me dejó la moto y me caí. Así que me he hecho un esguince de rodilla. Y ahora tengo que estar de baja 3 meses, tío. Si es que, macho, no tienes 2 dedos de frente. What's this? Tener 2 dedos de frente. Bueno, to be a bit smart in your life. When something is risky, and you know that you're going to suffer bad consequences, don't do it. Está claro que te ibas a caer de una moto porque no sabes conducirla, te subes y te caes y ahora te dicen, si es que no tienes 2 dedos de frente, ¿quién te manda a ti montarte en la moto? Anda que... Then we have another one that is elegir a dedo, to choose by finger. Bueno, it's like to choose something at random. For example, if you're with a lot of people and you say, a ver, venga tú, ven para acá. Esto es elegir a dedo, el primero que haya por allí, tú mismo. Otras veces lo usamos para esta situación. You want to join a company because you know the salary is better than yours. Pero alguien te dice, allí es difícil entrar porque entran a dedo, Through contacts. They pull strings y allí solo se entra a dedo. Si no conoces allá a nadie, está difícil entrar, Pero Manolito, ¿qué horas son estas de llegar a casa? Te dije que a las 12. Ya, es que no había taxis. Y claro, pues al final nos han dado las 4 de la mañana. Vamos a ver, Manolito, ¿tú te crees que yo me chupo el dedo? Do you think I was born yesterday? Esta expresión de yo no me chupo el dedo means this, you weren't born yesterday. Así que no me cuentes películas que sé que te has quedado de fiesta. Así que mañana castigado. You're grounded. Can you take me to Madrid, please? What are you doing, man? ¿Qué haces? Pues mira, estoy haciendo dedo. To hitchhike. A mí me encanta viajar haciendo dedo. Mucha gente te recoge con los coches o con los camiones y te llevan gratis a los sitios. Una buena idea. ¿Podríamos dar una vuelta al mundo haciendo dedo? ¿Crees que llegaremos muy lejos?
Pues no lo tengo yo muy claro. No sé yo si íbamos a salir ni de Madrid, fíjate lo que te digo. Oye, ¿cómo has conseguido hacer eso tan rápido? Pues mira, si te digo la verdad, lo he hecho sin mover un dedo, without lifting a finger. ¿Cómo? Pues muy fácil. He mandado a Manuel y a Ricardo a hacerlo y ya está hecho. Yo no he movido ni un dedo, tío. Joder, macho, qué bien te lo montas, tío. Yo de mayor quiero ser como tú. ¿Qué te pasa, tío? ¿Por qué estás tan serio? Buah, menuda historia, macho. ¿Sabes lo que me ha pasado en el trabajo? No, tío, ¿qué te ha pasado? ¿Que te veo tan mal? Pues que el otro día hubo un problema muy gordo y todo el mundo me señala a mí con el dedo. Y yo no tengo nada que ver. De hecho, no estaba ni allí cuando ocurrió eso. So, señalar a alguien con el dedo is to point the finger to someone. It's like to blame someone, culpar a alguien. Así que, ¿por qué me señala a mí todo el mundo con el dedo? Si yo no he sido. Oye, ¿quién es ese tío que hay ahí? Buah, es un vecino mío que es más raro, macho, que un perro verde, tío. Pero fíjate, estamos todos aquí de fiesta, todos juntos, y él está allí solo. Qué raro, ¿no? Mira, si te digo la verdad, yo creo que puedo contar con los dedos de una mano los amigos que tiene. Nadie se junta con él. Pues vaya rollo de tío, ¿no? Contar con los dedos de una mano. In English would be count on the fingers of one hand. Nada, muy poquito. Lo puedo contar con los dedos de la mano. El otro día estuve a punto de aprobar el carnet de conducir. ¿Y por qué no lo aprobaste? ¿Qué te pasó? Buah, ¿te puedes creer que estaba ya terminándolo? O sea, ya casi había aprobado y cuando me puse a estacionar el coche, la cagué, tío. Y me subí al bordillo. Joder, qué mala suerte, ¿no? ¿Por subirte al bordillo? Sí, la verdad es que el aprobado se me escapó entre los dedos. Lo tenía ya casi, pero suspendí. So, this expression in English would be to slip through your fingers. You were close to get something. It was even in your hands, but it slipped through your fingers. Se me escapó de las manos o de entre los dedos. Valdrían las dos expresiones. Oye, tío, ¿cómo te has metido a ese coche tan caro? Es un pastizal lo que cuesta, ¿no? ¿Estás seguro que lo vas a poder pagar? Sí, hombre, yo ahora donde trabajo gano mucho dinero, tío. Ya, pero me dijiste que era un trabajo temporal, ¿verdad? Que dentro de 6 meses no sabes si te van a renovar. Bueno, no está muy seguro, pero yo creo que sí. Pues yo, tío, ¿qué quieres que te diga? Espero que no te pilles los dedos, pero como no te renueven, a ver cómo pagas el coche. So, this pillarse los dedos podría ser cuando cierras una puerta and you te pillas un dedo, o de forma figurada, pillarse los dedos con algo is when you do something that is a bit risky and then you may regret. Te puedes pillar los dedos. Como no te renueven en el trabajo, no vas a poder pagar el coche y te vas a pillar los dedos, ya lo verás. Jefe, ¿me puedes poner un whisky solo, por favor? Sí, por supuesto. Vale. 2 deditos solo, ¿eh? Con 2 deditos me vale. Bueno, esta es una expresión común en los bares, for sure. Y cuando pides algo, con alcohol normalmente, le dices, échame 2 dedos. Normally, when you are a bit drunk, we say, échame 2 dedos. The whole glass. But normally, 2 fingers in this position, Solo 2 dedos. As you say in English, just a little drop. Bueno, amigos, this is the end of this video. If you like it, you know what to do, hit the like button, and I hope to see you in the next one, okay? So take care, be happy, and see you next time. Talego.